¿Qué tal, queridos amigos de La Manzana Mordida? Y estamos por primera vez, pero seguramente no será la única, y se vienen muchas más coberturas. Pero estamos aquí en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en el evento tecnológico del año, CES, Consumer Electronic Show, y te traigo todo lo que podés conocer, que es o nuevo o nuevas versiones de productos para Apple, para tu ecosistema de la manzanita, pero también para tu iPhone, y algunas cositas como elementos de salud que te van a sorprender. ¿Será que es mejor que mi Apple Watch o será que me quedo con el Apple Watch? Bueno, quédate y entérate. No sabés lo que tengo para contarte. ¿Querés llevar la grabación, los accesorios, el gaming al máximo nivel de tu iPhone? Debo reconocer que no es tan fácil grabar dentro de una exposición. Por lo tanto, primero que nada quiero pedirte disculpas si la calidad de los videos que te voy a mostrar no es la calidad habitual. Pero bueno, el ruido, tenés que entender que es una situación compleja. Por lo tanto, te voy a mostrar los mejores accesorios Transformer de un kit que yo no conocía y que definitivamente me ha llamado mucho la atención. ¿A dónde? Acá en la CES 2025 en Las Vegas. Fíjate. Soporte de filtros. Esto es un cooler. This is a cooler fan. Yeah, it's a cooling fan, and also it can be a charger as well. Oh, okay. So that's a filter tray, and then for filter you just drop it in magnetically. Magnetically. Okay. Yeah. So the magnet is here. uh-huh. And you just do that, and then when you don't need it, you can either do that. This is an ND filter. Yeah, it's an ND filter. We also have white mist and black mist filter. Black mist. Now, like I have a white mist, and yeah, I can just put it on. Ahí está sacando el USB del tipo C, lo pone al revés para que quede, lo conecta en el iPhone, ahora le pone todo el mango, que es el soporte, ahí quedó conectado, y ahí quedó conectado, y gracias a eso tenés todo tu iPhone, y en la parte de acá arriba se le puede poner el micrófono, acá tenés una rueda para ajustar el zoom o el foco, y es un kit bastante completo, me gusta. Está bastante bien para tu iPhone y te permite un trabajo bastante más profesional e incluso agregarle otras opciones. Ahí le está poniendo el filtro ND para poder grabar con la aplicación de Blackmagic con el filtro ND. Ahí le estoy haciendo el foco, ahí quedó en foco. En la parte de arriba le encendió la luz para que quede. Esto también se puede usar como cargador o como disipador térmico, lo cual en grandes grabaciones te va a venir bien. Ahí tiene un puerto más HDMI, 2 puertos USB del tipo C, bastante completo. Segundo producto, me voló la cabeza, me pareció un producto interesantísimo y es este anillo. En el caso de este anillo te lo traje porque prácticamente no era tan conocido para mí y muchas de las personas con las que hablé no lo conocían. Se llama Ultra Human. Es una versión mejorada con algunos datos que aparentemente son más precisos. Por lo tanto, te voy a contar algunos parámetros de este anillo y seguramente en La Manzana Mordida vamos a hacer una comparativa teniendo los resultados del Apple Watch. En mi caso, yo tengo el Apple Watch Ultra comparado médicamente con el de Ultra Human. Y te voy a decir algo, la aplicación aparentemente brinda mucha más información. Entonces, vos podés utilizar la fuente de datos médicos y de fitness de este anillo junto con tu Apple Watch en el ecosistema de Apple, utilizando como fuente la fuente de información complementaria dentro del ecosistema de salud. Sin embargo, también tiene un sistema de inteligencia propio con su propia app y su propio sistema de desarrollo e interpretación de la información, que brinda algunos datos que están contrapuestos en materia de desplazamiento, análisis, cálculo de calorías, monitoreo de todo, incluso diabetes, es completísimo. Así que voy a estar haciendo un review completo de Ultra Human, una nueva herramienta para poder analizar nuestros estados de salud y nuestras constantes vitales. Así que no te lo pierdas, se viene. Pero te voy a mostrar uno de los elementos que me sorprendieron. Yo la conocía, pero te voy a decir la verdad, tenía mis opiniones encontradas con respecto a la veracidad de que interpretara las ondas neuronales. Y si te estás preguntando de qué estoy hablando, de la Mudra Band.
Es una banda que te pones en la mano, puede funcionar con el Apple Watch o de manera independiente. Y lo que te voy a mostrar me voló la cabeza. Así que, ¿cómo controlar una Mac Mini M4, la última versión, con tu mente a partir de movimientos? Y espera. Ya sé que vas a decir, tío Fabián, eso, ¿sabes qué? Directamente lo hago con mi Apple Watch y los gestos. Bueno, ¿viste que funciona horrible los gestos y el Apple Watch y no es preciso? Justamente por el motivo que vas a ver ahora. Queridos amigos de La Manzana Mordida, les voy a traer un producto que me parece interesantísimo. Se llama Mudra y te permite neuronalmente controlar tu Mac y controlar varias funciones. Puede funcionar en modalidad standalone o directamente con tu Apple Watch. Es un sensor que te pones en la mano y lo voy a estar probando. Y te permite arrastrar documentos en el ecosistema de Apple directamente. Así que lo que te estoy mostrando es el conector. Es un terminal que toma las terminales nerviosas. Este es un Mac Mini que está conectado. Esto todo, él lo tiene en su mano y cada vez que vienen las señales eléctricas se transmiten a estos sensores que están en la parte interior y eso permite que tome los gestos con absoluta precisión y con mayor complejidad que lo que tiene Apple. Esto va a permitir que él pueda controlar vía conectar este producto al Bluetooth de la Mac Mini todas las acciones y lo que va a hacer ahora es utilizar los gestos. Entonces empieza a mover y ahí se están viendo las señales neuronales de la transmisión eléctrica. Ves que según los movimientos las va identificando. Cada una de esas identificaciones las puede asociar a distintas acciones. Verás que es súper sutil en los movimientos y permite hacer cosas bastante complejas. Ahora está midiendo la intensidad con la que toca. Verás que cuanta más presión aplica, más sube la intensidad, lo cual te permite hacer movimientos sutiles o con mucha presión. Y ahora lo que va a hacer es comandar al nene, fíjate con los movimientos. Mirá la sutileza del movimiento y lo que logra. El objetivo de esto es que vos puedas trabajar en entornos directamente moviendo solamente la mano. Lo vas viendo en cada una de las demos, va teniendo distintas acciones que permiten que esta banda lo maneje. Navegación, común y corriente, zoom, ir a buscar un objeto. Me hace acordar a Minority Report, ahí está manejando la compu, era una Mac Mini como te había dicho, ahí está acomodando todo directamente y volviendo a la demo. Que por cierto acá no hay internet. Pero espera. Entonces yo pensaba, ¿realmente está leyendo las variaciones neuronales? A ver, al mover un dedo es mover un dedo. Vos tenés la banda, tiene un sensor, está variando los tendones, el desplazamiento. Entonces, ¿qué hice? Hice un experimento de moverle yo el dedo con mi mano, a diferencia de que lo mueva él a partir del pensamiento, que lo haga de manera automatizada. No, lo que te voy a explicar es increíble. Cuando el cerebro de él le transmite la señal y él mueve la mano, sí lo detecta porque es su cerebro que le dice. Ahora, si yo le agarro el dedo y se lo muevo, verás que no pasa nada hasta que él no lo mueve. Cuando él lo mueve es porque su cerebro le manda la señal y por eso tenemos esas variaciones. Por lo tanto, los movimientos involuntarios, es decir, si yo hago así, no estoy conscientemente moviendo la mano. Por lo tanto, los movimientos pueden ser bastante precisos para el control en el aire de tus unidades Mac o de lo que vos quieras. Esto funciona nativamente con el ecosistema y eso me sorprendió. Así que Mudra Band me pareció algo bastante interesante y para terminar este resumen te muestro algunos accesorios y un poquito de cómo fue la CES con muchas cosas especial para Apple. Y una vez más, perdón porque no tiene la calidad más alta que me gusta siempre, las condiciones son de baja luz, pero bueno, lo importante es que estuvimos presentes. Mirá, cargadores y accesorios 3 en 1 para tu ecosistema de Apple. Bastante bueno, esto es lo que más se ve. Se ven por todos lados estos productos, hay muchísimos, algunos tipos de auriculares y estaciones de carga. Algunas muy buenas, otras de relativa calidad. Mirá qué buenos que son los accesorios de Baseus. Fíjate, Baseus es una marca increíble y tiene todos accesorios retráctiles que se vuelven a guardar. Realmente está muy bien. Lo sacás
Entonces, ¿ves? Tenés el cable. El cable te permite conectarlo y después lo que haces es le tirás un pequeño tironcito y lo volvés a guardar. Es una ventaja porque no te olvidas el cable. Entonces tenés este tipo de productos y simplemente le abrís, lo enchufás, marcás acá y sacás el cable que necesitas. El premio de innovación de CES en 2025 y el mejor Kickstarter del año para su nuevo NAS. Una industria donde no habían ingresado. Y fíjate la cantidad de NAS que tienen. Yo me he vuelto este último tiempo fanático de los NAS y realmente Ugreen tiene productos increíbles que yo he disfrutado muchísimo haciendo. Estos powerbanks que van muy bien, bueno, esto es de mentirita, no va a ser tan grande, pero son súper divertidos con estos formatos. Ugreen es una marca que ha crecido muchísimo y que los conocemos desde un principio, nos sorprendemos cómo ha crecido. Espero, queridos amigos, que les haya gustado y recuerden, tenemos una comunidad en La Manzana Mordida que podés unirte, toda la información en la caja de descripción y ser un VIP para recibir nuestro podcast semanal. También tenemos cursos, un grupo de Telegram para todas tus consultas y recordá que, bueno, solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau. Yo te saludo desde Las Vegas, Nevada. Acá terminó la cobertura para La Manzana del evento CES 2025. Nos vemos.